Cuando juegas en una categoría en específico, eventualmente descubrirás que no importa qué tan bueno sea tu producto, tu oferta o tu servicio, sino que el negocio ganador será aquel que haya encontrado una oportunidad desatendida, un hueco en el mercado o una brecha en el camino de su industria. Así que para ayudarte a aumentar las probabilidades de éxito mediante diferenciación y evitando las batallas de precios, el día de hoy te quiero compartir una metodología sencilla y al punto para ayudarte a encontrar esos huecos desatendidos que seguramente existen en tu industria o categoría. Y para explicarte la metodología, quiero usar la analogía del sistema solar. Así como existen planetas externos e internos, esta metodología consiste en retar las fronteras de tu categoría, dando una mirada al exterior en una primera etapa, pero regresando después al interior de tu categoría para converger con una nueva mirada. Vamos a explorar primero las características exteriores de nuestro sistema, es decir, todas aquellas variables que quedan fuera de las fronteras de nuestra categoría. Empieza explorando categorías vecinas o adyacentes, que sirvan como complemento al contexto de tu negocio. Por ejemplo, tomemos el caso de los cines. Son pocos los operadores de dichos negocios que se preocupan por la dificultad que tiene la gente con niños pequeños para conseguir a alguien que cuide a sus hijos. Pero deberían, porque es un factor que afecta directamente a la demanda de su servicio. ¿Qué tal una sala de cine con servicio de guardería? Ahora piensa en tu negocio. Estudia el contexto en el que se utiliza tu producto o servicio. ¿Qué sucede antes, durante y después? Siguiendo con la exploración de otras categorías, continuemos pensando en aquellas que podrían ser alternativas a la nuestra. Por ejemplo, siguiendo con los cines como referencia, pero ahora comparándolos con los restaurantes. A pesar de sus diferencias, podemos notar que la gente acude a ambos buscando la misma funcionalidad para disfrutar de una salida nocturna. No son competidores directos, pero sí alternativas entre las que el consumidor tendrá que elegir en repetidas ocasiones. Así que piensa, ¿cómo vas a competir? No con otro restaurante, sino con alguien que esté en el negocio de las experiencias. Continúa poniendo atención en las tendencias externas del momento. La mayoría de los negocios se adaptan lentamente y con algo de pasividad a medida que se desenvuelven los acontecimientos. Por ejemplo, hoy en día, en pleno 2021, aún existen empresas y negocios que no han sabido adaptarse a las necesidades digitales que el contexto post-pandemia exige, mientras que otras ya estaban listas para un evento como el que vivimos desde hace ya algunos años. Doug Stephens, en su libro Reengineering Retail, publicado en 2018, hablaba de una tendencia clara que se veía observando desde la última década. Es decir, la reconfiguración operativa hacia el mundo online es algo que se venía gestando desde hace años. Las empresas que pusieron atención a estas tendencias no solo fueron las menos afectadas durante la pandemia, sino que se diferenciaron de manera relevante mediante la implementación de experiencias disruptivas en casa y a bajo costo. La tarea desde luego no es sencilla, pero si se miran estas tendencias desde la perspectiva correcta, es posible vislumbrar la manera de crear oportunidades no concebidas por la mayoría. En cuarto lugar, debes tomar en cuenta el aspecto social y económico. Es cierto, no estamos en el mejor momento económico, pero eso no le debe cerrar las puertas a tu negocio. El tamaño demográfico en países como el nuestro ofrece una variedad de segmentaciones socioeconómicas con distintos intereses, poderes adquisitivos y datos sociodemográficos. No te cases con tus clientes actuales. Si las circunstancias lo exigen, migra y reconfigura la oferta hacia otro tipo de cliente. Hacer esto implicará una exploración estadística más profunda sobre los distintos tipos de consumidores y su situación actual. Ahora es turno de fijarnos hacia adentro de nuestra categoría. Mike Michalowicz en alguno de sus libros lo dice: da un giro de 180 grados en las reglas de tu categoría. Podrías empezar a pensar cómo puedes hacerlo a partir de las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el grupo de compradores más común dentro de tu categoría? Después de toda la investigación externa que hiciste, será más fácil encontrar un target desatendido y diferente al grupo de compradores tradicionales de la industria. Es decir, encontrarás un nicho que siga tendencias identificadas y que probablemente no se están captando dentro de tu industria. ¿Crees que lo único que existe en el mercado son hipsters y godines? Encuentra un nicho o genera una tribu. Sea auténtico con lo que buscas ofrecer y compáralo con los datos exteriores que ya investigaste. Punto número 2. ¿Cómo estás categorizando la oferta de tu negocio? Por ejemplo, ¿vendes ropa y tu categorización es departamento de caballeros y de damas? Aprende a contar una historia mediante la nueva categorización.
Categoriza por momentos, ocasiones, experiencias, mundos o conceptos. Los parques de diversiones son el mejor ejemplo. Cuando vas a Six Flags te darás cuenta que está dividido por diferentes mundos o pueblos. Esto se hace para enganchar al consumidor, haciéndolo sentir como el protagonista de una historia mientras te prestan atención para entender las características específicas de tus productos. Categorizar tu oferta mediante una historia que conecte con los intereses de tu target te harán único en una dinámica que muy poco se utiliza en los negocios convencionales. Y punto número 3. ¿Tu industria es más emocional o más técnica? ¿Crees que estás en una categoría que no se presta a la emocionalidad? O por el otro lado, ¿estás en una industria en la que hablar de tecnicismos rompería con la percepción habitual de tu categoría? Revisa el caso de Cemex, que decidió comunicarse en términos emocionales atreviéndose a romper con las reglas de la industria cementera mediante su programa Patrimonio Hoy. Programa que además ha sido multipremiado por distintas organizaciones mundiales por su disrupción y prácticas sociales. Así que, si una cementera pudo cambiar su enfoque de comunicación, ¿tú cómo romperías las convenciones dentro de tu industria? En conclusión, existen múltiples alternativas para encontrar huecos y oportunidades en el mercado. El punto es buscarlos. Comenta cómo es que has detectado oportunidades para tu negocio, o si no lo has hecho o no sabes cómo hacerlo, contáctanos que queremos ayudar a negocios y emprendedores a crecer y a ser disruptivos.